Seguimos adelante aquí en Telebuen Día, recibiendo ahora con muchísimo gusto al señor Ministro de Desarrollo Social, economista Daniel Olescar. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Bien, un apunte apenas al pasar respecto a esta declaración del MPP y del Partido Socialista. Usted estuvo participando del Ejecutivo del Partido Socialista respecto a la situación de altísima tensión que se vive en la Franja de Gaza, ministro. Sí, ayer el Ejecutivo del Partido Socialista, entre los distintos temas, a propuesta de su secretario de Relaciones Internacionales, Eduardo Fernández, planteó la preocupación por el tema de la Franja de Gaza y la paz en particular, y se sacó una declaración reivindicando la paz, pero también siendo firme, digamos, en que estas cosas no pueden suceder, digamos, ¿no? No es la primera vez que el Partido Socialista saca una declaración a nivel internacional vinculado a zonas conflictivas. Creo que los hechos se fueron desarrollando de tal manera que ameritaban que una organización Frente Amplista, como es el Partido Socialista, también lo hicieron otras organizaciones del Frente, hicieron una alerta por la paz en una zona donde están muriendo civiles, ¿no? Desde ya. Hoy hay un planteo de la Embajada respecto a que esto genera, por lo menos, una insinuación de incidente diplomático, porque se habla, bueno, de invasión por parte de Israel. Allí hay justamente una connotación muy fuerte de la representación diplomática en nuestro país respecto a ese comunicado. ¿Le consta? No de eso no he escuchado nada. Imagino que siempre que tanto a nivel de gobierno como de Frente Amplio se han tomado los temas internacionales, se han hecho con mucha consideración sobre los temas, pero también con mucho realismo, así que supongo que conversarán los compañeros que están especializados en esa área, ¿no? Bueno, ¿es de dormir bien de noche? ¿Descansa? Sí. Sí, poco, pero... ¿Cuántas horas, por ejemplo? Y 6 más o menos, ¿no? ¿Qué lo desvela, por ejemplo? Cuando a veces ¿En sentido estricto o en sentido...? En sentido estricto. No, en sentido estricto, nada. Creo que duermo de corrido, digamos, pero hay noches que a uno le cuesta más dormirse, porque en general la política en la que uno está, pero más en el MIDES que en el Ministerio de Salud Pública, la dispersión de preocupaciones y la dispersión de situaciones a las que a veces no siempre se puede dar solución inmediata, porque las soluciones son más de largo alcance, hace que uno se lleve un poco los problemas para su casa. No me pasaba tanto en salud eso. O sea, que sabe que al otro día se va a levantar y no va a saber un poco para dónde arrancar, digamos. No tanto eso. Digo por lo de la dispersión, ¿no? Ahí va, la dispersión es por el lado de que hay que estar atento a situaciones de calle, hay que estar a situaciones de otorgamiento de tarjetas, hay programas laborales, en mi invierno el problema de calle toma más fuerza. Entonces, sí, es medio imposible no pensar que uno se desvela en sentido caricaturesco, pero en sentido estricto las pocas horas las duermo. Pero lo que pasa es que yo entro 7:30 todos los días al ministerio. Entonces... Me consta, sí, el madrugador, muchas veces lo llamábamos por otras cuestiones, en otros cargos, y siempre estaba muy temprano ya en actividad. ¿Y es de los que piensan en algún momento, ¿en qué lío me metí? ¿Para qué agarré esto? No, ¿para qué agarré esto? Nunca. ¿No? Nunca. ¿En qué lío me metí? Sí, pero bueno, uno sabía en lo que se metía, ¿no? Pero no, nunca, al revés. Yo creo que para nosotros, de nuestra generación, que a los 17, 18 años arrancamos en la militancia estudiantil, después pasamos la dictadura, estuvimos presos, trabajamos en la reconstrucción democrática, que un grupo de personas que nos conocemos de hace muchos años, que somos todos luchadores y con muchos nuevos jóvenes estemos en el gobierno, es lo que habíamos aspirado. Así que no. Es por lo que luchamos y que quejarse uno no puede. Bueno, yo me lo imagino, y ahora sí apelo a una figura casi caricaturesca, ¿no? Usted abriendo la caja, digamos, la caja del ministerio, pero con todos estos recursos y no logramos... ¿Qué sensación tiene muchas veces? ¿Que no logra cambiar la cabeza de la gente que recibe el beneficio? ¿Es uno de los problemas, por ejemplo? En algunos núcleos duros ese es un problema. No necesariamente en mayoritario. Nosotros tenemos más o menos un 70% de las personas que reciben tarjeta Uruguay Social. ¿Qué es núcleo duro en términos numéricos, Daniel? Bueno, nosotros hicimos una estimación, así que esto es una estimación, a través de combinar 3 indicadores: ingresos de las personas, lugar donde viven, hábitat, vivienda, saneamiento, etcétera, etcétera, y nivel educativo del hogar, no necesariamente de la persona, digamos, ¿no?, sino del contexto.
nivel educativo del abuelo, del padre, del niño, digamos, ¿no? Combinando esos tres elementos, podemos estar hablando de entre 25 y 30.000 hogares, o sea, unas 100.000 personas en todo el país. Recordemos que el plan de emergencia tenía 120.000, o sea, sería la cuarta parte de los que ingresaron al plan de emergencia. Ese es el núcleo duro. Básicamente ese núcleo duro está aproximadamente un 40% muy concentrado en la zona metropolitana del país. Así que 2 estadios centenarios a pleno son los que no logran modificar muchas veces los conceptos, digamos, no asimilan la ayuda del Estado. No, el núcleo duro asimila. Yo digo, a ver, el núcleo duro es al cual le llegan las políticas más focalizadas. Ajá. De esas, como dije, un 70% efectivamente está trabajando, hace changas, consigue, y sus hijos van a la escuela, eso es notorio. Ajá. Sus hijos empezaron a ir algunos al ciclo básico del liceo a través de programas como aulas comunitarias o FPB. Yo creo que de esos 30.000 hay a su vez un sector menos, a los que menos llegamos todavía, que es la preocupación del Consejo de Ministros del 9 de noviembre y es sobre el cual se está delineando este plan de acción para la zona. A eso quería apuntar. ¿A cuántas personas o en cuántas personas debemos pensar que son esas que les cuesta de pronto asumir aquello de la cultura del trabajo, la importancia de la contraprestación, que fue un pedido del propio presidente? Es difícil dar un número, digamos, ¿no? porque en las mismas zonas en las cuales se dan mayormente estos problemas, a su vez mayoritariamente la gente trabaja y estudia. Ajá. Así que nosotros queremos llegar con la tarjeta Uruguay Social duplicada a esos 30.000 hogares. Queremos llegar con Uruguay Crece Contigo, Jóvenes en Red y ETAF a esos 30.000 hogares. Bien. Pero sobre la convicción que mayoritariamente, una vez que los programas los toman, con algunos cambios importantes en materia de hábitat y vivienda, van ingresando como ingresaron los otros 90.000 del plan de emergencia. Está muy bien. Bueno, no tenemos mate para invitarlo, pero tiene agua allí por si gusta, estimado ministro. Decíamos justamente eso, ¿no? ¿En qué medida ustedes entendieron que había que necesariamente revisar este asunto? Porque allí se empezaron a insinuar, y corríjame si no es correcto, diferencias entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior, a tal punto que parece que el presidente los convoca y les dice, a ver muchachos, vamos a ponernos de acuerdo, ¿cómo abarcamos, cómo generamos una contención de este grupo? Bueno, primero, la preocupación por este sector no empieza el 9 de noviembre, sino empieza el 23 de enero en Anchorena, cuando a raíz de un diagnóstico que hizo el Gabinete Social, particularmente yo, proponemos que la rendición de cuentas fortalezca los recursos para trabajar sobre la población más vulnerable. Y de ahí salen aproximadamente unos 20 millones de dólares, si no recuerdo mal, para Uruguay Crece Contigo, para trabajar en primera infancia, Jóvenes en Red, para jóvenes que no estudian ni trabajan, y proyectos Cercanías para trabajar con las familias más vulnerables y duplicar la tarjeta en 30.000 hogares. Y eso costaba 20 millones de dólares, y esos programas ya empezaron, tienen muy poquito tiempo, ¿no? ETAF empezó en mayo, Jóvenes en Red en agosto, Uruguay Crece Contigo en septiembre, o sea que esa preocupación ya estaba. A su vez, esa preocupación que es focalizada a 30.000 hogares, recibe una nueva focalización especial en algunas zonas dentro de esos 30.000 hogares, zonas que todavía no están definidas, digamos, pero donde estos problemas, los problemas de primera infancia, de rezago educativo, de problemas habitacionales y de problemas en el acceso a los servicios de salud y de cuidado de sus niños, están más profundizados, más potenciados que en el resto, aunque también hay presencia de estos equipos que yo estaba diciendo. O sea que lo que el 9 de noviembre se define es profundizar el rumbo estratégico de la reforma social, salud, educación, vivienda, aumentar la presencia de los programas ya definidos el 23 de enero y en tercer lugar, y marginalmente, y lo digo marginalmente de verdad, en el sentido que es una acción importante, pero mirada en términos de todo lo otro que se hace marginal, potenciar un trabajo de esos mismos grupos y de nuevas tramas urbanas en 6 barrios que estamos terminando de definir. Y sobre el tema de Bonomi y Olesker es el bolazo más grande que he escuchado en la historia, digamos, ¿no? De verdad, primero, la estrategia de vida y convivencia se armó el 19 de junio, lo hicimos 4 ministros y el presidente nos designó a Bonomi y a mí como voceros de eso y de hecho hemos sido los que hemos salido a recorrer el país a hablar de eso, una estrategia que ya incluía la dialéctica entre la acción social y la acción policial, o sea que nuestro trabajo conjunto es de mucho tiempo.
nosotros estamos en algunos barrios donde efectivamente necesitamos una protección de la acción policial para esa zona como para las zonas ricas también. Claro. Y el Ministerio del Interior necesita, digamos, que alguna de las acciones que ellos hagan vaya acompañada, no cronológicamente, como lo digo yo siempre caricaturescamente, sí. no es que uno viene y hace una cosa y el otro viene atrás repartiendo tarjetas, sí. eso es una forma caricaturesca de decir, para trabajar juntos. O sea que, por el contrario, creo que nunca hubo entre los ministerios del Interior y de Desarrollo Social tanto vínculo, y más aún, en el Gabinete Social, el Ministerio del Interior, a propuesta cuando yo llegué y cambié de ministerio, está integrado. Claro. Ahora, compartirá conmigo el hecho de que hay roles y de que los ministros tienen una mirada más atenta a su rubro específico. Bonomi dijo claramente que entendía que muchas veces el programa social no llegaba a tal punto para frenar la favelización. Además, utilizó correctamente el término, ¿no? La favelización y esta cuestión de la precocidad en el inicio del delito. Chiquilines, niños que muchas veces ya tienen un arma empuñada. Ese es el punto, que así se generó como una mirada diferente entre dos ministerios, ¿es correcto? No, que es una mirada diferente sin duda. Bonomi ha hablado de feudalización y no de favelización, que él mismo lo ha explicado, es un concepto distinto. Lo de favelización, de hecho, lo han mencionado autoridades del Ministerio del Interior, sí, ¿no? Yo creo que es más una feudalización. Ajá. Efectivamente, es obvio que cuando las personas tienen exclusión social de largo aliento, de 30, 40 o 50 años, que arrancó en la dictadura y siguió en los 90, las políticas sociales llegan a muchos sectores y a otros es mucho más difícil y más de largo plazo, pero es un trabajo conjunto. Las diferencias es que hay cosas que se deben resolver en el corto plazo, sobre todo, digamos, el ordenamiento básico, y hay cosas cuyos resultados son de mediano y largo plazo. No es el cortocircuito entre Bonomi y Olesker el que justificó el llamado del presidente. No, es que mire qué casualidad, cuando después del 23 de enero lanzamos los programas prioritarios y a propuesta mía, 20 días antes del 9 de noviembre, proponemos otro consejo largo para discutir las políticas sociales, que fue el 9 de noviembre, casualmente ese día sale la noticia en el diario El País, o sea que el consejo ya estaba citado hace 10 días, no tiene nada que ver. Nosotros a esta altura, yo personalmente y con Bonomi, hemos optado que a ciertos medios de comunicación lo que hay que hacer es dejarlos que hagan lo suyo y nosotros hacer lo nuestro. Seguir la línea estratégica que se fija. Seguir la línea estratégica de que creemos que venimos haciéndola bien. Bueno, ahora, Daniel, dígame, cuando usted se enfrenta al desafío, lo que decíamos, ¿no? Cuestiones que le desvelan, de pronto no llegar a lo que usted denomina como el núcleo duro, y de repente, páfate, aparece una noticia que dice que se contrata por $900.000 a un cuerpo de asesores, digamos, o de hecho a una ONG integrada en su mayoría por ex integrantes del MIDES o por gente muy cercana a usted. Bueno, primero, no es cercana a mí, la verdad que no conozco a nadie de los que están en esa ONG. Segundo, no son trabajadores del MIDES ni ex trabajadores del MIDES. Nosotros queremos respetar la institucionalidad del país y vamos a hacer una nota al Tribunal de Cuentas pidiendo la reconsideración de las observaciones con fundamentos y le vamos a explicar al Parlamento las cosas que el Parlamento ya sabe, porque estas formas de contratación vienen del 2005. ¿Pero qué puede adelantar de eso? Sin embargo, Sin embargo, voy a adelantar 5 frases sobre esto. La primera, que la contratación directa existió amparada en el TOCAF porque la licitación fue declarada desierta por inadmisibilidad y luego entonces el TOCAF habilita a que bajo determinadas normas se contrate directamente a una empresa que presta servicios para el MIDES. ¿Qué servicios? Ahora voy a eso. Segunda aclaración, voy a la primera observación, después voy a lo de los servicios, que es la segunda aclaración. Segunda aclaración, se dice que no se puede pagar por adelantado. El TOCAF no permite pagar por adelantado cuando son servicios personales, cuando son servicios de funcionamiento, si el contrato lo dice, lo puede hacer, y el contrato lo decía. Y además es una norma que nosotros tenemos, porque nosotros en general contratamos organizaciones de la sociedad civil que a su vez contratan técnicos para trabajar, que en general son, entre comillas, pobres. O sea, son organizaciones sociales que trabajan con la comunidad, no tienen para acumular 60 días dinero para pagar los servicios que brindan y después cobrar al final. O sea, que en general usamos esto, siempre lo usa todo el mundo, lo usaba yo salud. Segunda precisión. Tercera, no son funcionarios públicos, son personas que contrata esta organización, y en el caso de que esas personas se detecte que tienen un contrato con el MIDES por otra organización de la sociedad civil, están obligados a renunciar y de hecho le vamos a llevar
llevar al Parlamento la lista de las personas que tuvieron que dejar este contrato porque estaban en otro. ¿Qué número de personas? Digo simplemente no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Está en el informe. Pero es importante el número de personas. Sí, es un número importante. Bien. Cuarto. Alguien se podrá preguntar, ¿y por qué hacemos esto? Claro. ¿No? Bueno, porque cuando el MIDES nació en el año 2005, había una ley de prohibición del ingreso a la función pública que había aprobado el presidente Lacalle en el año 91, que luego se derogó en el gobierno Frente Amplista, en el presupuesto, pero el presupuesto se aprueba durante todo un año. Había que tener funcionarios. Entonces, ¿qué se hizo con el MIDES? Se le aprobaron 2 normas excepcionales. Una, tener 115 pases en comisión en lugar de 15, que hasta hoy sigue, digamos. Y la segunda, poder contratar de manera directa a organizaciones que a su vez prestaban los servicios contratando técnicos en el territorio. Y quinto y último, como yo entendía al llegar al MIDES que el proceso de transición del ministerio había culminado, ya 7 años justificaban repensar la estructura, le pedí al presidente ingresar a los pilotos de la reestructura, que habían 3, uno era yo mismo en Salud Pública, que eran 3 para ingresar, y en ese piloto de la reestructura solicitamos al Parlamento que nos trasladara gasto de funcionamiento a rubro cero y tenemos unos 500 llamados en la vuelta, digamos, en la ventanilla única para ingresar los cargos definitivamente. Bueno, ojo, y no tienen por qué ingresar esas mismas personas, porque es llamado concurso. Está bien. Bueno, quedaba pendiente lo de los servicios. ¿Qué servicios prestan? Bueno, eso de que son servicios en este caso es para economía social, son servicios de apoyo a las cooperativas y emprendimientos productivos que el MIDES tiene. Bueno, usted sabe que se ha prestado esto también para la ironía. Tengo entendido que en algún sector de la oposición se ha dicho casi que es un funcionario del MIDES por una de las personas que tiene que asistir socialmente. No, bueno, también tenemos esas cifras para llevar. Piensen, por ejemplo, que en Uruguay trabaja, para poner un ejemplo bien concretito, Uruguay trabaja, hay 3.000 beneficiarios y aproximadamente unas 300 personas que trabajan como técnicos en las ONG, o sea, 1 cada 10, no es 1 cada 1. Bueno. Igual, como dice el presidente, en algunos casos no es Uruguay Trabaja, que ya no es el núcleo más duro. En algunos casos, a veces se justifica que un equipo de 3 trabaje con una familia de 3, porque a veces este cambio cultural que tú hacías mención y el cambio social requiere un cuerpo a cuerpo. Pero en este caso no es así, es 1 a 10. Bueno, tenemos mucho para hablar, pero hay otros compromisos del señor ministro Olesker, lo esperamos pronto por acá, porque también hay otras situaciones que nos interesan muchísimo, ¿no? Por ejemplo, el de la vivienda. En todo caso, un comentario muy puntual. ¿Siente la desazón de no haber podido cumplir con aquellas expectativas de cualquier gobierno de izquierda de generar soluciones habitacionales, como también a veces se emplea como eufemismo para decir, sí, el lugar, el techo digno, ¿no? Bueno, yo creo que en el contexto de las reformas sociales que hizo el primer gobierno del Frente, efectivamente la vivienda fue quedando rezagada, sobre todo porque la situación de colapso que el Frente recibió, el Banco Hipotecario, fue total, hubo que crear una agencia de vivienda, hubo que reformular las carteras. Creo que en este segundo se está desarrollando muy bien el tema de la vivienda, creo que los resultados son buenos, tanto de MEVIR por un lado como de los núcleos de las viviendas de interés social por el otro. Claro, se aprobó la ley hace 6 meses, ya hay más de 3.000 de interesados en eso, y después están los programas más micro, digamos, de autoconstrucción y demás, de canastas de materiales y demás, que son los que la población MIDES utiliza en su primer escalón, que están funcionando. Yo no creo que sea un debe, creo que fue un debe histórico. Resultado, porque a veces los problemas de vivienda no surgen solo de no construir, surgen de construir mal. Los núcleos básicos evolutivos fueron un problema para el país. Hoy estamos reformulando casi toda esa construcción de los años 90. Entonces, no, yo no lo creo que sea un debe, creo que es el problema que tiene solución más mediata y menos inmediata, y por lo tanto los resultados son menos visibles que llegar con una tarjeta o una campaña de vacunación. Bueno, muy bien, ministro. Y a veces también en un país con características muy vinculadas a la solidaridad desde siempre, discutir aquello de la paternidad de las políticas sociales parece bastante absurdo, ¿no cree eso muchas veces? La paternidad de las políticas sociales, porque hay quienes dicen, no, pero Olesker, ¿qué dice? ¿Que es el padre de todo lo social que se ha hecho en Uruguay? ¿Usted ha querido transmitir eso? No, yo no he querido transmitir eso, pero sí de verdad creo
que en los años 90, pero no fue solo en Uruguay, fue porque Uruguay decidió adoptar la norma bancomundialista para las políticas sociales en la cual se entendía, el consenso de Washington entendía que el mercado era el mejor asignador, que la gente con su esfuerzo personal y sus ingresos iba a lograr obtener mejor, compitiendo con otros, los recursos para acceder a las políticas sociales. Eso fracasó, está claro que fracasó, que es una potestad del Estado, y yo creo que en términos, yo no tengo la paternidad, pero creo que si antes se gastaban 700 millones de dólares en políticas sociales y hoy orillamos los 5.000, algún cambio hubo, ¿no? Claro, bueno, votaría a Valle en su momento, ¿no? Al otro, a Pepe Valle, ¿no? De acuerdo a... No, si hubiera vivido en aquella época, sí, quizás hubiera votado a Frugoni, ¿no? Bueno, claro. Pero lo de Valle fue importante, ¿no? Yo creo que Valle representa, lo dije cuando se hizo el acto, yo creo que representó una avanzada en materia de relaciones laborales y de relaciones sociales, y creo que a cierta altura no pudo continuar ni Valle Berres, ni Valle Ordóñez, ni Valle Berres, porque no hizo los cambios estructurales que le permitieron avanzar, pero las modalidades de trabajo laboral, el aumento, el impacto de las empresas públicas, sí, fue un avanzado a la época y hay mucho de nuestra lógica que viene de allí. Ahora, nosotros somos socialistas, ¿no? O sea que por lo tanto queremos ir más allá que eso. Muy bien, le agradezco, lo saludo y lo felicito anticipadamente porque va a ser abuelo esta semana. Sí, esta semana o la que viene por ahí. La que viene por ahí, ¿no? Sí, creo que es lo más importante que me pasa, más que todo esto que hablamos ahora. Me imaginé. Muchas gracias, como siempre. El economista Daniel Olesker, ministro de Desarrollo Social. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.